Muy buenos días, igual a los que están ya conectados a las redes sociales en esta preciosa mañana, oráculos de Dios. Y si hay algunos invitados, tanto conectados, es importante que nosotros pongamos atención, porque yo no sé, pero vamos a encontrar allá afuera que a veces no sabemos incluso para qué estamos aquí. Yo siempre le digo a los que están conmigo trabajando, cuando oigo noticias de que alguien incluso se ha quitado hasta la vida, o atentado contra ella, o anda atentando, siempre le digo, esta joven ni siquiera se ha enterado para qué estuvo aquí, se fue a temprana edad. Hay muchas circunstancias por las cuales a veces pues nos vamos de este planeta, ¿no? A temprana hora, pero muchos incluso no saben el porqué. Y nosotros conocemos la Escritura, que dice que desde el principio, y tres dice dieron testimonio, y nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. Todo esto no empezó aquí, sino empezó desde hace mucho, desde la mente y el corazón de Dios, el tener un pueblo para Él. Así que todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, Dios ha querido habitar con nosotros. Siempre ha querido hacer morada con nosotros, estar totalmente en una relación, en una intimidad. Si nosotros vemos la escritura habla de un noviazgo, ¿verdad? Así como la novia ataviada habla de un esposo. Es una relación ni siquiera de amistad, sino una verdadera relación que Él ha deseado para con nosotros. Y vemos aquí en el Éxodo 25, 8, 9, que le pidió Jehová a Moisés que hiciera un tabernáculo, que viene de la palabra hebrea Mishkan, que significa lugar de residencia, tabernáculo, choza, pesebre, ¿verdad? Incluso el pesebre donde nació Jesús era un pequeño tabernáculo, un lugar de residencia donde él llegó a habitar. Entonces vemos desde por ahí, pero quiere decir muchas cosas, y Él siempre ha deseado habitar con nosotros. En Éxodo 29, 43 dice, también me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado. Éxodo 29, 43 dice, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, asimismo santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Santificará el lugar de reunión. Pero estos son los planes de Dios. Siempre hemos estado en los planes de Dios. Segunda de Corintios 5, 18, 21 dice, Cristo nos ha dado el misterio de la reconciliación. Él, ¿por qué tenía que reconciliarse? Porque esa relación se perdió en este lugar. En este lugar se perdió esa relación que siempre Dios ha querido mantener con nosotros. Y eso es lo que yo le digo ahorita a las personas, y ojalá que puedan seguir reenviando el link para que a aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, es importante que lo estén reenviando, y de hecho después lo suben ya grabado, y yo en la semana igual lo reenvío. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el primer tabernáculo que Dios hizo fue el Edén. Él quería estar con nosotros, con los seres humanos, convivir. Imaginemos nosotros esa relación. Él dice la Escritura que diseñó todo.
lo puso a Adán ahí. Todo lo crió, lo desarrolló, le dijo, después tú ponle nombre a los animales, es una relación, una cosa, es decir, yo soy Dios, pero hay cosas que tú también me tienes que ayudar a hacer, y luego vio que no era bueno que estuviera solo, hizo a la mujer, hizo a Eva, pero empezó a tener una relación con el hombre. Sabemos que el enemigo ha intervino en esto, y es por esa razón que es importante que nosotros entendamos por qué venimos aquí, para qué venimos aquí. No simplemente como una ocasión yo pensaba, cuando tenía 16, 17 años, yo levantaba la mirada y le decía al Señor, sin conocer, nada más decía, si existe, le decía yo, ¿por qué te metiste a ser un ser humano con tantas complicaciones? Y no entiendo para qué. No entendía, pero años después lo comprendí. Pero hay muchos así, que de repente digo, ya, ni sé, veo esto dificilísimo y no sé entonces qué hago. Pero Él siempre ha querido habitar entre nosotros. Él siempre, en ese jardín no había necesidad de nada. Dice que ni de luz. No había necesidad de nada, ¿verdad? Sin embargo, conocemos que la serpiente, ¿verdad?, le habló a Eva, a la primera mujer, y le dijo, si tú comes de ese árbol no pasa nada. ¿Cuántas veces nos ha dicho así? No pasa nada. No va a pasar nada. Tú comes de ese árbol y conocerás el bien y el mal y serás igual a Dios. Por eso dice la Escritura que el hombre ha escogido más las tinieblas que la luz. Y en este caso, obedeció a las tinieblas. Y la consecuencia de ese pecado que nosotros, por generación y generación. Pero quiero decirles una cosa, igual a lo que está en las redes sociales, que desde este momento, Génesis 3, del 8 al 10, cuando dice, cuando oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el jardín, en el fresco del día. Jehová andaba ahí caminando, se encontraba con Adán, se encontraba con Eva, como nosotros con nuestra familia, ¿no? Dice, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Se escondieron de su presencia. Es una relación que inició en el jardín. Él hizo el tabernáculo para habitar con nosotros. ¿Para cuándo? Para toda la vida, para toda la eternidad. No había necesidad de luz, él no tenía que trabajar, no había que estar estresado, ¿no?, por zapatos, por ropa, porque estábamos vestidos. Y muchos estudiosos de la Escritura dicen que de luz. Por lo tanto, no se veía tampoco la desnudez. Sería probable que era de luz. Pero cuando dice, fueron abiertos los ojos, esa luz se fue. Y el hombre se vio y la mujer dice, estamos desnudos. Jehová dice, ¿dónde estás tú?, le pregunta al hombre. ¿Dónde estás tú? El enemigo trabajó para apartarnos, para sacarnos de esa relación con Dios. Y lo sigue haciendo. Así que, hermanos y hermanas que están conectados y que están en las redes sociales, esto comenzó desde el jardín del Edén. El enemigo siempre ha querido separarnos de esa hermosa presencia de nuestro Dios, que nos alimenta, que nos procura, que nos cuida. No había enfermedades, no. Es simple y sencillamente una maravillosa relación. Y empezó el camino. De ahí fueron echados de ese jardín. Ya era necesario porque él no habita donde está el pecado. Entonces él tuvo que poner un ángel ahí y sacó a la pareja de él. Lo sacó. Pero la consecuencia del pecado afectaría, dice, a toda la tierra. Génesis 3:18 dice, ahora la tierra produciría cardos y espinas. Si estamos entendiendo, ya vemos por qué le pusieron a Jesús una corona de espinas. La espina tiene la propiedad de causar daño, de lastimar. Ahora la tierra fue maldecida por causa de nosotros. Fue maldecida y entonces iba a producir que cardos y espinas. Y vino el castigo. Y al hombre le dijo, por haberle obedecido, tú vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y la mujer se te van a multiplicar los dolores de preñez. Ahora empezamos a entender, ¿verdad? Entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí?
Él no quiere que nos pase. Pero el enemigo nos sigue hablando al oído, nos sigue diciendo, mira, tú hazlo tantito, no pasa nada. Eso no ha parado. Él ni va a parar. ¿Por qué? Vamos a irlo entendiendo. Que apenas estamos comenzando. ¿Verdad? En Mateo 27, del 29 al 30, dice, habiendo tejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Increíble, ¿verdad? Dice, la espina es la maldición de nuestro pecado. Segunda de Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicias delante de él. Por esa razón tenemos que venir a Cristo. Por esa razón. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, dice que levantó la mirada. Todo supone que debe haber estado de rodillas, porque las zarzas no son muy altas, y vio a un carnero. ¿Dónde estaba? Trabado entre las zarzas de espinas. Dios nos estaba diciendo que ya había empezado desde hace muchos años la reconciliación de Él con nosotros. Ya había comenzado. Ya había empezado esa reconciliación, por lo tanto, pues era necesario que se empezara a construir, ¿verdad?, ese tabernáculo. Mateo 6, 21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esto es importante, que nosotros lo enfoquemos y le digamos a las personas. Dice, ¿te has preguntado por qué estamos aquí? ¿Por qué vine yo a este planeta? Dice Mateo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Sabe dónde estaba el tesoro de Dios? El corazón de Dios estaba en nosotros. Somos su mayor tesoro, ¿verdad? Nosotros, dice, somos su especial tesoro de Dios. Por eso siempre Él ha querido y ha hecho tabernáculos en medio de nosotros. Malaquías 3, 17, 18 dice, en el día que yo preparo, ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Esto es común verlo muchas veces. Hay muchos hijos que dicen, mi papá tiene mucho, pero le ha dado más a mi otro hermano o hermana. Y el padre dice, pues sí, pero él me sirve, él me ayuda, él trabaja conmigo. Y solo tú nada más quieres los beneficios, pero no quieres. Y Jehová dice, comparan nosotros y dice, así como un padre. Y dice, será mi especial tesoro. Somos su especial tesoro. Dice que valemos más que el oro y que la plata para Dios. Valemos muchísimo. Por eso el enemigo lo sabe. Por eso todos los días está inventando, está trabajando. Es un coraje que le da. ¿Por qué? Cada vez que nosotros buscamos a Dios, siempre va a estar Él, como dicen los conferencistas hoy en día, ¿no? Siempre tienen una vocecita positiva y una negativa. No lo hagas si lo hace, no lo hagas si lo hace. Esa pelea que se encuentra dentro de nosotros. Porque dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente, buscando todos los días a quién devorar. Y muchas veces, sobre todo nosotros los cristianos tenemos esa experiencia que sin dar, cuando nosotros pensamos que las aguas están tranquilas, de repente brinca una situación adversa y decimos, de esto no tenía yo contemplado. Y es cierto, caemos, tropezamos, nos levantamos, que no nos ha dicho que no íbamos a sufrir, que no, sí, claro, pero es un camino, es un proceso que estamos nosotros llevando a través de. Yo quiero decirle que no importa que no nos dejemos engañar por el enemigo, no importa cuántas veces, mientras sigamos en esta carrera. Pablo le llamó una carrera, una milicia. Yo estuve ahí un tiempo participando, ustedes lo saben, y así es. Cuando estábamos en el campo, cuando estábamos luchando, nos pegábamos espalda con espalda para sentir la presencia del otro en la oscuridad, estando seguro de que el otro, si venía algo, me defendía y yo también a él. Por eso Pablo la Escritura le llama militemos. Es una militancia. ¿Por qué? Porque el enemigo no está, y lo leímos en la clase pasada, el enemigo no está con los que tiene allá, sino con los que buscan, con los que llevan el testimonio de Jesucristo, con lo que lo hay. Y si hay alguno que esté ahora conectado y que no lo conoce,
y que quiera y que tenga esa intención de buscar a Cristo, es obvio que va a empezar a hablarle al oído, va a querer sacarlo de ahí, va a causar algún problema. Pero dice la Escritura, no temas, yo he vencido al mundo. Y el mundo, dice Apocalipsis, está en manos del enemigo. Así que busquemos a Dios todo el tiempo. Dice, Dios le dio a Abraham las buenas nuevas. Cuando Abraham, ¿verdad? Dios era el predicador y Abraham era la congregación en ese momento. Porque dice que le dio las buenas nuevas allá en Gálatas 3. Así que estas son, ¿qué significa buenas nuevas? Buena noticia, el Evangelio. 3 del 7 al 8 dice, habiendo previsto que por la fe, Dios había de justificar a los gentiles, a nosotros. Mire que dice la Escritura. Anunció de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, no excluyó ni una. Así que Dios ya le estaba dando las buenas nuevas. Por eso ahora a nosotros se nos pide que prediquemos las buenas nuevas y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias. Te tengo una buena noticia. El enemigo te quiere destruir, pero Cristo te quiere salvar. Dios empezó un plan, y no ayer ni hoy, desde el huerto del Edén, desde que la primer pareja pecó, empezó. Él ya estaba crucificado. Empezó el plan de redención. Y eso debe de llenarnos de gozo, de alegría a todos los seres humanos sobre este planeta. Saber que el Dios grande de Israel, el Dios de misericordia, ya nos tenía contemplado millones de años. Le anunció, en ti serán benditas todas las naciones. Y sin embargo, Abraham en ese momento dijo, bueno, por su fe le creyó, pero ya era un hombre grande. Su esposa también. Sin embargo, Dios cumple todo lo que promete. Todo lo que promete lo cumplió. A través de llevar paso por paso. Y finalmente dice que el tabernáculo en el monte Sinaí es otro que hizo Dios. Esto es una maravillosa, todavía está ese monte donde le dio las tablas de la ley a Moisés en el Éxodo 34. Dios lo llama al tabernáculo, a reunirse con él. Y miren qué le dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense el poder de Dios. Hizo un tabernáculo en el monte y solamente Moisés podía ir ahí. Moisés, pero su voz era fuerte, como un trueno, dice la Escritura. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Solamente Moisés. ¿Por qué? Porque su santidad. Él no dice, yo no voy a causar, no. Su santidad es tan grande que no nos permite acercarnos así nada más. Tiene que haber un sacrificio. Tenía que haber un sacrificio de sangre para que nosotros pudiéramos acercarnos. Y entonces estaba en camino y solamente con Moisés trataba. Pero ese poder que tenía sobre ese monte. Moisés temblaba cuando lo veía. Increíble. Yo quiero decirles que es real. Dios es real. Dios está al lado de nosotros, está aquí mismo, donde su pueblo le alaba, en el tabernáculo de reunión. Y este es un tabernáculo de reunión. Dios está camino. Solo tenemos que hablar con él. Ahorita lo vamos a seguir entendiendo. Luego, el tabernáculo de Moisés. Sabemos
que le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo también de reunión, ¿verdad? Finalmente, del monte hizo el tabernáculo. Vamos a conocer, si Dios lo permite, la semana que viene, la pasada ya pasó, la que viene, vamos a entrar al tabernáculo, porque ahora estamos viendo los tabernáculos, pero también los utensilios tienen que ver, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar al tabernáculo. Dice, Jehová le pidió a Moisés que le hiciera un tabernáculo. Otra vez, Dios pide un tabernáculo. Así como ustedes, dice, tienen sus tiendas y se reúnen con su familia, están con sus esposas, están con sus hijos. Yo también quiero estar ahí. Yo también quiero habitar en medio de ustedes. Por eso es que le pidió, entonces, hazme un tabernáculo. Él lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Pero le pidió a Moisés que eligiera y le dio todas las instrucciones como lo quería. Dice, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Y una nube, otra vez, así como en el Sinaí, Jehová desciende sobre el tabernáculo de reunión. Y dice la Escritura que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube lo cubría y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40, del 33 al 35. La gloria estaba cubierta. Y todavía hasta la fecha en Israel tienen los judíos esas tiendas. Es una realidad. Él desciende en medio de su pueblo. Él desciende en medio de Israel, que somos nosotros, el Israel espiritual. Y ya vemos en la Escritura, y quiero decirles a todos que vimos hace ratito en la Escritura, que desde tiempos se dirigió a nosotros los gentiles. No que nada más los judíos ni los israelitas, todas las naciones serían benditas a través de eso. Después tenemos el tabernáculo de David. Este fue un poco más chico. Ya no estaba ahí el atrio ni el lugar santo, solamente David eligió una parte del templo. Era solamente el rey David. Ahí mismo está el versículo, dice 2 Samuel 7:2. Solamente erigió una parte del tabernáculo de David. No puso todo. De hecho, fue el primero que lo hizo movible y lo rodeó de adoración y de alabanza las 24 horas del día. Sabemos que cuando David pecó, se fue y puso el arca del pacto ahí. Él estaba condenado a morir y dice, hoy voy a conocer a este Dios de misericordia. Y fue y lo tocó y vivió. Entonces, David puso el tabernáculo en el Salmo 63, donde dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Un hombre que se arrepentía, un hombre que le agradaba como era Dios, valiente. ¿Verdad? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. David dijo, ¿cómo es posible que yo estoy viviendo en cedros y el tabernáculo es de cortina? Pero sabemos que más adelante Salomón fue el que lo hizo. David es el primero que utiliza la palabra Sión. La palabra Sión es la primera vez que él lo menciona. Dice, es el nivel más alto en el cielo, el lugar de la habitación directamente de Dios, el santuario. Vamos a leerlo allá en Hebreos, que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos 12:22. Dice, más bien os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial,
a la reunión de millares de ángeles. Nos hemos acercado, dice, al monte de Sión. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es Apocalipsis. Dice la escritura, ¿verdad?, que el monte de Sión es lo más alto, es el lugar donde está Jehová, donde está Dios. Y después del tabernáculo de Salomón, después sabemos que también el templo fue destruido en los tiempos que el sacerdocio de Israel estaba más perdido, estaban corrompidos. Entonces Dios descendió en su Hijo Jesucristo. Tenemos el tabernáculo en Cristo Jesús. A Yeshua, el Mesías, que significa nuestro Salvador, salvación, ¿verdad? Colosenses 2:9 dice ahí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, dice, habita. El tabernáculo de Dios descendió en su Hijo Jesucristo. Así que ahí está el por qué tenemos que buscar a su Hijo Jesucristo. Aquellos que todavía no le conocen, aceptar a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque es el tabernáculo de Dios. Porque Él descendió a la tierra para que nosotros tuviéramos ese sacrificio que nos volvía a restaurar, para cumplir con esa promesa. Dios sigue cumpliendo lo que ha prometido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie. Aquí vemos una de las puertas del tabernáculo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar. El tabernáculo no se podía entrar, tenía solamente una entrada, pero no cualquiera entraba por ahí. Así que Jesús dijo, para que se acordaran también los judíos, decía, yo soy el único camino. Él también era el pan. Y acuérdense que dentro del tabernáculo también estaba el pan, ¿verdad? Yo soy el pastor. Jesús también lo condenaron porque dijo, en 3 días destruiré el templo y lo voy a volver a levantar. Y todos se suponía que ese sacerdocio conocía las antiguas escrituras y dijeron, ¿cómo puede este hombre decir que va a destruir el templo y en 3 días lo va a volver a levantar? El templo estaba enfrente de él. Él era el tabernáculo de Dios viviente que estaba entre nosotros. Pero no lo entendieron los que se suponía que debieron haberlo entendido. Él es la imagen, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios visible, el Dios invisible en el Dios visible. El primogénito de toda la creación. Dios estaba con nosotros. Cuando uno de los apóstoles le preguntó sobre el Padre, Jesús le dijo en Juan 14:9, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. No me has conocido, Felipe dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo de Dios, el primogénito, estaba aquí en la tierra. Y eso no era nuevo, al menos quizás para los gentiles, pero para los judíos no debería haber sido nuevo. Porque el plan había comenzado hacía muchísimo tiempo y venía leyendo la Escritura y decía de los profetas, todos hablaban de que un día el tabernáculo de Dios descendería. Así que tenemos que buscar la reconciliación, dice la Escritura, por la cruz. Él es el tabernáculo viviente. Él dice, yo soy el pan de vida. A la mujer le dijo, el que tiene sed, yo le daré agua de vida. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Toda la plenitud, toda la deidad, todo el tabernáculo está en Cristo Jesús.
Así que a Cristo Jesús no le seguimos simplemente como muchos mencionan por religión, por costumbre, por tradición. Es Dios mismo que nos llama a su presencia. Y sabemos que el día a día es muy difícil a veces el caminar por este mundo. Hay muchos tropiezos, lo sabemos. Jesús dijo, tendrán conflictos, pero yo he vencido al mundo. Yo quiero decirle a todos esos que están escuchando, si hay alguno por primera vez, que Cristo ha vencido al mundo, pero tenemos que ser parte de ese pueblo de Dios. Él siempre ha querido comunicarse con él, siempre ha querido desde el Edén caminar con nosotros. La Biblia dice que Abraham, que Moisés, no era que se congregaba los domingos. La Biblia dice que Abraham caminaba con Dios, caminaban con Dios, día a día caminaban con Dios. Cuando hay una amistad, cuando hay una relación, ¿qué hacemos? Caminamos con esa amistad, caminamos con ese amigo, con esa relación. Cuando hablan de bodas, ¿qué pasa cuando yo simplemente me convierto a Cristo? Apenas está empezando una relación. A la novia recién no le deja de mandar mensajes durante 8 días. Si hoy te aceptó el domingo, el lunes y el martes y el miércoles, y no importa el horario. Dios quiere una relación con vos. Dios quiere una relación. Yo hace muchos años, ni siquiera estaba convertido, como 1 año, 2 años antes que yo conociera las cosas de Dios. Me llamó la atención que 3 días seguidos yo soñaba que corría por la calle de la colonia una muchacha vestida de novia, pero yo me paraba a la puerta y veía que mucha gente venía corriendo. Yo en ese momento no sabía, no conocía nada. Y yo en el sueño preguntaba, ¿y por qué la sigue? Y dice, es que va a alcanzar el novio. Y más gente salía y se unía, y otros se quedaban parados, y otros corrían y la seguían. Y pues yo voy a ver. No es que nos guste el chisme, pero digo, bueno, voy a ver. Y me voy corriendo tras la novia. Y sube una escalera, y sube una escalera, y sube una escalera, y llegó a un edificio, y se paró en la ventana, y había nubes de tan alto que estaba, y todos como pudimos llegamos, y todos decían, ¿qué hace ahí? Pues está esperando al novio. Y de repente se ve venir un señor de pelo blanco, totalmente venir, caminando, enorme se veía, y todo el mundo decía, ahí viene el novio. Y alguien dice, sí, es que ella es la iglesia. Pero lo que a mí me llamó la atención es que pues yo no sabía. Y parecido igual. Y al otro día, entonces conocí a una persona que leía la escritura, ahí donde trabajaba en el mercado, y le digo, oiga, ¿por qué estoy soñando? Se me quedaron viendo y me dice, Dios te está llamando. Ya te está mostrando, dice, que quiere una relación. De Dios no es una religión, es una relación. Cuando venimos a Cristo, es un noviazgo. Y lo dice Apocalipsis. El novio dice, ya está a la puerta. Habla de las vírgenes también. Tenemos que tener el aceite a todo lo que da para poder esperar al novio. Está a la puerta. Quiero decirles que ya todo se cumplió. Cristo está por venir. Yo le dije a mis hermanos, no se mueran sin Cristo. Y bendito Dios, aquí en esta congregación, todos se bautizan. Así que es la palabra de Dios que hoy mismo, en forma de tabernáculo, que está en nosotros, nos está hablando. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, vimos su gloria, la gloria de Dios. Recuerden que cuando después de que fue crucificado, Él estuvo con nosotros, pero ya no se mostró a los hombres.
porque estaba en su gloria. Era Dios mismo que estaba con él. El libro de Amós, sabemos que es del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 11 y 12, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído, ¿de quién? De David, y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquellos días. Ya no tenemos que estarle ahí poniendo a la tiendita estacas, ni que se lo vaya a llevar el aire, ni que se lo vaya... Jesús no vino a poner ese tipo de tabernáculo. Él mismo era el tabernáculo de Dios. Y Dios estaba levantando otra vez el templo de David. Dice: ¿para quiénes? Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace eso. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Aquellos, dice, en el cual es invocado mi nombre. Nosotros llegamos aquí a invocar su nombre, a darle alabanza a su nombre, a glorificar su nombre. Ese lugar, el tabernáculo de Dios, es la iglesia de Cristo. El tabernáculo de Dios, donde nosotros adoramos a nuestro Hacedor y nuestro Creador. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, que en el pasado habló por profetas, ahora por su propio Hijo, el tabernáculo de Dios, hablándonos directamente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que, si nos quedaba alguna duda, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Yo creo que esto despeja. Y si alguno que está de invitado, ¿verdad?, quería saber por qué estamos, esta es la razón. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, el resplandor de Dios, para que tú y yo podamos glorificar su nombre, buscar a Dios, entrar en sus atrios. En una de las clases que dice que el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Entonces mucha gente allá, créeme, yo se los digo, yo les pregunto yo, entonces, ¿quién gobierna este planeta? Y si el enemigo lo gobierna, porque la mayoría dice que es Dios, y le digo, no, lea Apocalipsis capítulo 11. Entonces le digo, no es Dios. Y entonces le digo, entonces, ¿dónde reina Cristo? ¿En dónde está gobernando? Porque si Él es el rey y si no está gobernando en tu corazón, entonces ¿quién está gobernando? Porque no hay más que de dos nada más. O estás en el mundo o estás en el reino de Cristo. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas, pero no hay punto intermedio. Y muchos me dicen, a ver, espérame, es que yo no lo había escuchado eso. Pensamos que estamos aquí todos y todos somos de Dios, no, somos hechura nada más. Pero solamente a través de la sangre de Cristo nos constituimos hijos de Dios. Por medio de la cruz, por medio de su cruz. Hechos 15:13, el 18, dice: cuando ellos callaron, hablando ya de los apóstoles, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí recuerda
estaban los apóstoles reunidos y les recuerdan las escrituras y dice, aquí se está comprobando lo que ya Dios había prometido, ¿verdad? Con esto concuerda, dice Jacobo, las palabras de los profetas como está escrito. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Así que, hermanos, Dios está invitando a entrar a su tabernáculo, a aquellos que todavía no están, a hacer morada en el corazón. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Por eso Jesús dijo a la mujer, dice, le pregunta a la samaritana, ¿y dónde vamos a adorar ahora? Porque los judíos dicen que hay en Jerusalén y otros dicen que acá ni en el monte, ni para ningún lado. Porque vienen tiempos, ¿verdad?, donde voy a poner las tablas de la ley en el corazón. ¿Y dónde estaban las tablas de la ley antiguamente? En el tabernáculo. Ahora, dice, las voy a poner en su corazón, para que ellos sean mi pueblo, para que yo sea su Dios de ellos. Y Dios quiere hoy ser tu Dios, quiere habitar en el corazón, quiere caminar con cada uno de nosotros. Quiere que nosotros día a día, todo el día, platiquemos con Él, cada instante. Señor, voy a mi trabajo. Señor, todo el tiempo. A veces yo lo sé, nos desesperamos, pero Él nos conoce. Él sabe nuestras debilidades, sabe de nuestras fortalezas. Tenemos que seguir. La oración es platicar con Dios. Hay que dices que yo no sé orar. Le digo, ¿sabes platicar con alguien? Sí, entonces platica con Él. Hay cosas que le decimos a los amigos que simplemente nos meten hasta en problemas. Pero si nosotros le contamos a Dios todo, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a dar la salida. Busquemos a Dios, dice la Escritura, en espíritu, dice, pero también en verdad. La iglesia de Cristo, el tabernáculo de Dios. Ahí está ya uno de los últimos tabernáculos que Dios ha preparado, porque está pronto a regresar. Cristo vino a mostrarnos el camino, a ser ejemplo, el templo mismo, sin pecado, el Cordero de Dios, sin pecado, fue inmolado por causa de nosotros. Se reúne con los apóstoles para poner muchos tabernáculos ahora. Ahora anda caminando. La buena nueva, hermanos, y esos invitados y aquellos que puedan escuchar por primera vez la palabra de Dios, es que ahora nos invita a Dios a hacer tabernáculo, a hacer morada. Él quiere morar en tu corazón y después ir caminando y que esa persona vea el tabernáculo de Dios en la vida de nosotros. Al principio los apóstoles no lo entendían así. Lo vemos en el libro de los Hechos, discutían incluso, pero es que fue nada más para los judíos, pero es que los gentiles no. Sin embargo, el apóstol Pablo venía predicando el evangelio a todos los gentiles, les avisa y dice que había discusión. Y le dice, no, es que él dijo que de dos pueblos iba a ser uno solo. Ahora cada uno de nosotros es un tabernáculo viviente. ¿Qué dice que quiera que hagamos? Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Siguen los sacrificios? Sí, sí siguen. Pero siguen en el corazón, siguen en mi vida día a día, sacrificando aquello que, pues, el mundo puso en mí, pero lo tengo que sacrificar por causa de la palabra de Dios, por causa de Jesucristo. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo vino a traer guerra, el padre contra los hijos, la madre, el esposo, pero por causa mía. El templo, el tabernáculo sigue delante de nosotros. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En Corintios 3, del 16, dice, no sabéis, ahí está, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo.
Yo dije al principio, hay personas hace años, ahorita yo creo que ya no las ponen, pero hace años decía que Tabasco tenía una alta incidencia de suicidios. Gente destruyendo su templo. Y no simplemente de esa manera, lo destruyen a través de las drogas. Gente que no entiende por qué está aquí. Y atacan su propio templo, incluso con la comida. Decía una ocasión a una persona, le digo, es que no traemos un templo, traemos tabernáculo. Entonces, Dios, le digo, nos llamó a hacer templo. Dice, hay de aquel que destruye el templo, dice, Dios le destruirá. Jesús dijo, no temas quien mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que tiene el poder de matar el cuerpo y el alma. Así que el enemigo puede atacar esta carne. La enfermedad puede atacarla a través de muchas formas. Pero el alma solamente Dios puede tocar. Así que sirvamos de templo al Dios vivo. Pero ¿qué creen? A todos mis hermanos, igual a los que están en las redes sociales, todavía falta un tabernáculo. Todavía falta una habitación. Y esa habitación, dice Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén. El tabernáculo de Dios un día va a descender. Dice Apocalipsis 21, de 2 al 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como ¿qué? Como una esposa ataviada para su marido. Ya no dice novia, dice esposa. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que, hermanos, la nueva ciudad, dice Juan, y lo dice ya al final de Apocalipsis, no es del 1, del 3, del 4, el Apocalipsis 21, de 2 al 3, está por descender la ciudad, la Nueva Jerusalén. El trono de Dios, el tabernáculo de Dios, ahora sí manifestado. El recorrido que hicimos desde el huerto del Edén hasta el tabernáculo de Dios. El Israel espiritual, el que va a descender, dice, y la novia, la esposa, ataviada la espera. Jesús dijo, dice, oirán mi voz y saltarán como borregos, dice, de la mano. Una ocasión me dijeron, dice, y si viene, si hacen una segunda venida de Cristo falsa, y si se rumora de que, le digo, no pasa nada. Le digo, esto no se trata de ver una imagen, se trata del corazón. Allá arriba pueden ponerle, digo, cualquier imagen. Si no es Cristo, mi corazón no va a saltar como un borreguito. Jesús dijo, si le dicen que acá, que allá, no corras, porque así como se ve el relámpago de norte a sur, de este, de todo lado, así va a ser su segunda venida. Y nosotros saltaremos. ¿Quiénes? Los que tengamos el tabernáculo de Dios en el corazón. El monte va a temblar otra vez. El Sinaí otra vez ahí dentro. Dios, la Nueva Jerusalén, vendrá otra vez. Yo digo, creo que es lo máximo que el ser humano puede esperar. Ahora entendemos por qué esas personas que a veces se preguntan, ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Verdad? Si nosotros tenemos esa fe, esa esperanza de habitar otra vez en la nueva Jerusalén, en el nuevo Israel espiritual, y los que duerman, dice Pablo, serán resucitados. Así, en un abrir y cerrar de ojos, saltarán igual. Una vez decía un hermano, dice, yo quisiera que me echaran al mar. ¿Por qué? Porque quiero saltar así como un delfín, dice, del agua cuando yo vea Cristo. ¿Verdad? De tanta alegría, nos imaginamos cómo queremos ese día verle, cómo queremos agradarle. Yo te invito a que seas parte de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo Israel espiritual que está próximo. Dios está a la puerta.
Él está llamándonos, dice Apocalipsis de aquí, toco y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Hermano, no dejemos que el enemigo robe la gloria de Dios. Tenemos que seguir luchando, orando los unos por los otros. Esta lucha no ha acabado y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que ya su tiempo se acabó. Amén, hermano. Amén. Pues que Dios me les bendiga y si Dios lo permite, entraremos al templo la semana que viene. Si Dios me lo permite y si mi hermano me da permiso. Que Dios me los bendiga a todos y le dejo el lugar a mi hermano que está dirigiendo.